Hola, buenos días. Espero que todos ustedes estén bien. Tenemos una presentación muy importante hoy por el doctor Carlos Castro Espinosa de Colombia. Es el primer webinario de una serie de webinarios sobre advocacy. Pacientes Unidos ahora está lanzando su kit de herramientas online para advocacy, que vamos a tener en la página pacientesunidos.org bajo recursos, pero ustedes que estén en la línea ahora también van a recibirlo por un mail de seguimiento. Es un kit con todos los pasos de cómo hacer advocacy, muy fácil de usar, con diferentes formularios para llenar y pasos para seguir y recomendaciones de expertos. Próxima página, por favor, Cristian. Este, entonces, para darle un pequeño resumen de qué es el kit de herramientas, es online. Ustedes pueden imprimirlo también, y los objetivos del paquete de herramientas es que los grupos de pacientes estén capacitados para tornar la comunidad médica en aliados, que conceptualicen, planifiquen y llenen a cabo una campaña a favor de una determinada política. Entonces, este kit no define la política, ustedes definen la política dependiendo en la situación en su país, pero este webinario que vamos a tener hoy y también en el kit hay algunas instrucciones y recomendaciones de cómo involucrar a la comunidad médica. También otro objetivo es que los grupos de pacientes comprendan la importancia del uso de datos para la planificación eficaz, como el desarrollo y la entrega de mensajes dirigidos a diferentes públicos. Eso es otra área que nosotros identificamos como un área de mejor práctica en diferentes países, y queremos apoyar a grupos en América Latina a buscar datos relevantes, y también a usarlos y usarlos bien para diferentes públicos. Y el tercer objetivo de este paquete de herramientas es que los grupos de pacientes estén capacitados para comunicar efectivamente sus mensajes a los formuladores de políticas y tomadores de decisión. Entonces, ahí tenemos capacitación de cómo comunicar con un tomador de decisión, y diferentes recomendaciones para eso. También, próxima página, por favor, Cristian. Próxima. Ok. Aquí tenemos los cinco pasos para hacer una campaña efectiva de advocacy. El primer paso es que mapea y evalúa el ambiente. Entonces, eso es un análisis de lo que está pasando en su país, cuáles son algunos de los otros parceros y socios que pueden trabajar, y quiénes son los tomadores de decisión con quién debería comunicar. Paso 2 es establecer la estrategia. Paso 3 es involucrar a las partes interesadas y los colaboradores. Entonces, eso es un mapeo de diferentes personas con quien debería trabajar, pero no solamente mapear quiénes son, identificar cómo los van a involucrar, y tener roles muy específicos para la campaña. Paso 4 es corre la campaña, aboga por tu caso. Y paso 5, que yo creo que muchas veces nosotros no lo hacemos, o yo por lo menos soy víctima de eso, es que el paso 5 es el análisis post-carrera. Evalúa y identifica las lecciones aprendidas. Y ahí vamos a tener algunos indicadores que son muy útiles para mostrar la efectividad de la campaña, y también para mostrar a sus públicos internos y externos qué exitoso fue la campaña. Próxima página, por favor, Cristian.
Y eso es un ejemplo. Dentro del paquete de herramientas tenemos diferentes links que te lleva a diferentes formularios para llenar, que son muy simples y muy explicados, así que ustedes si llenen los formularios van a tener un plan de advocacy muy completo. Eso es una tabla de mapeo de partes. Y la próxima, por favor, Cristian. Y eso es un análisis, eso también es un link que es un análisis de un problema y la evaluación de por qué hay ese problema. Usamos este ejemplo de cáncer de mama metastática solamente para mostrar el resultado es que las señoras entran con un diagnóstico en etapas avanzadas y hacer como un árbol de razones de por qué. Y ahí ustedes pueden definir la política que es más importante a su caso. Eso solamente es un ejemplo, no vamos a estar aquí hablando de cáncer de mama, pero es un ejemplo que yo creo que es muy útil para los que están tratando de empezar una campaña de advocacy. Entonces, eso explica un poco el paquete de herramientas para advocacy que estamos lanzando mañana en pacientesunidos.org. Vamos a lanzarlo primero en español, pero entre una semana, 2 semanas vamos a tenerlo en portugués también. Y vamos a lanzar también este curso de webinarios online para combinar con el paquete de herramientas que tenemos. Vamos a invitar a diferentes expertos para hablar de diferentes temas y espero que eso nos va a dar una visión más amplia de cómo podemos mejorar el trabajo que nosotros hacemos para tener más éxito para los pacientes en América Latina. Como dije, y ustedes pueden ver, tenemos al doctor Carlos Castro Espinosa aquí. Yo conocí a doctor Castro con el trabajo que he hecho en la Sociedad Americana contra el Cáncer, con la Liga Colombiana contra el Cáncer, que es una ONG que trabaja en el área de cáncer, todos los cánceres en Colombia. Es una ONG nacional y cuando nosotros estuvimos trabajando con ellos, lo que me impresionó fue, uno, es que es nacional realmente, y dos, es la manera efectiva que la Liga trabajó y involucró a la comunidad médica. Entonces, para mí, la Liga Colombiana fue una mejor práctica de colaborar con la comunidad médica. Entonces, por eso invité a doctor Castro, que es el asesor médico para la Liga Colombiana, en uno de los tantos trabajos que hace él. El doctor Castro es un médico humano oncólogo que venía desempeñado desde 1995 en la jefatura del Departamento de Oncología Médica y Hematología de la Institución Nacional de Cancerología en Colombia. Tiene su educación de la Universidad de Rosario, especialista en medicina interna del Hospital Militar de Bogotá, especialista en oncología médica y hematología clínica en la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá. Se realizó sus estudios de alta gerencia en la Universidad de los Andes en Bogotá y ha sido médico asesor de la Liga Colombiana de la lucha contra el cáncer por más que 15 años ahora, creo, y también secretario de la Sociedad Colombiana de Hematología y Oncología y representante en la Escuela Europea de Oncología en Colombia y editor de varias publicaciones científicas. Doctor Castro tiene un toque humano que muchas veces nosotros quejamos que los médicos no tienen. Ustedes van a ver ahorita como persona y también como colaborador. Y está donando su tiempo a nosotros para explicar un poco su rol dentro de la Liga Colombiana, pero también para dar algunas sugerencias
como ONG de cómo colaborar en una manera más efectiva con la comunidad médica. Entonces, doctor Castro, muchísimas gracias. Y ahora estamos todos muy pendientes en tu presentación y tomando notas. Para el grupo vamos a funcionar como siempre funcionamos. Vamos a tomar preguntas al fin, pero por favor, y vamos a hacerlo por escrito bajo la sección que dice preguntas. Y por favor, mientras la sección, si se ocurre una pregunta, por favor apunte, así que no tenemos un montón de preguntas al final, podemos ir agregándolos para hacer las preguntas al final de la presentación. Doctor Castro, a la orden. Gracias. Bueno, buenos días para todos, Alessandra, muchas gracias por tus palabras tan gentiles y me abruma con la generosidad de las mismas. A todos los que nos están oyendo, un abrazo muy afectuoso desde Bogotá y qué rico poder comunicarnos con estas nuevas tecnologías que para los que ya estamos entrando en ciertos años no deja uno de sorprenderse cómo ha cambiado el mundo en cuanto a la innovación en las comunicaciones. Y yo creo que básicamente lo que quería hacer en estos minutos que tengo para compartir con ustedes es la experiencia que he tenido yo como médico, primero como oncólogo y hematólogo, trabajando tanto en el sector público como en el sector privado y haciendo parte de esta organización que Alessandra llamaba o mencionaba de la Liga Colombiana contra el Cáncer, que nació hace más de 60 años y nace curiosamente la organizan las esposas de los médicos que trabajaban en el Instituto Nacional de Cancerología, donde ellas se dan cuenta que los médicos vivían muy ocupados y se dedicaban básicamente al tratamiento, al diagnóstico, en ocasiones al cuidado de la fase terminal de las vidas de los pacientes, pero había muy poco tiempo para educación, y había muy poco tiempo para pensar cómo se podía incidir en la política pública del país. Y finalmente, yo creo que de ahí nace esta liga que poco a poco se ha ido ganando un gran respeto en el país y por eso creo que el trabajo que yo hago en la liga se me ha facilitado porque tenemos una organización que ya es conocida a lo largo y ancho de Colombia. En cada uno de sus países probablemente también hay ligas dedicadas al cáncer u otras enfermedades, porque no solamente creo que estas ONG deben hablar de cáncer, creo que todos los pacientes de cualquier enfermedad merecen tener un grupo de advocacy que los ayude a vivir mejor y tratar de, no voy a decir luchar contra los sistemas, porque suena como mal, no, es como unir los esfuerzos, porque finalmente todos los que nos legislan, todos los senadores, algún día serán pacientes de alguna enfermedad, eso ténganlo por seguro. Y yo creo que es una manera en que las ONGs de todos nuestros países se pueden unir con los pacientes y con la comunidad médica para buscar un interés común, que es el bienestar de los seres humanos que por alguna circunstancia han perdido eso tan preciado que se llama la salud. Así que lo que vamos a hacer en los siguientes minutos y compartiendo unas diapositivas que hemos preparado con Alessandra es ir dándoles ideas. No soy nadie para dar consejos, sino más vale compartir las cosas que hemos vivido aquí en nuestro país, buenas, regulares y malas, y también probablemente a través de sus preguntas escuchar experiencias de los diferentes países que son muy valiosas y yo no dejo de aprender nunca. Y antes de ya empezar a ver la primera diapositiva, hay una palabra que yo siempre se las entrego con mucho afecto a los estudiantes de medicina que están conmigo, y es la medicina, no solamente oncología, no, la medicina es un arte que debe practicarse, debe llevarse a cabo con un marco importantísimo que para mí es la clave de ser un buen médico, y es la compasión. La palabra compasión no es lástima, muchas veces la gente dice, no, a mí no me tengan compasión, porque creen que eso es lástima, y no, uno no le tiene lástima a las personas, uno les tiene compasión, y explico para mí el significado de la palabra compasión. Compasión es compartir con la pasión, que es lo que uno lleva en el alma, lo que el paciente siente. Entonces, cada vez que uno, le digo yo a los estudiantes, cada vez que ustedes hagan una consulta médica, una visita hospitalaria, eso es un acto amoroso, debe ser un acto compasivo en el cual el médico se ponga en los zapatos del paciente,
lo mire con afecto y estoy seguro que lo que él haga, si se hace desde esa perspectiva de la compasión, el paciente va a recibir mucho más beneficio a que si no se hiciera de esa manera. Dicho eso, empezamos ¿sí? A la primera diapositiva, por favor. Muy bien, es importantísimo estrechar los vínculos entre las diferentes ONGs y la comunidad médica. Y la comunidad médica la componen doctores, especialistas y no especialistas, enfermeras, asociaciones profesionales que también tengan algún interés en el bienestar de los pacientes que representan, porque solamente haciendo unión con ellos vamos a poder tener un peso específico en la sociedad. Yo creo que si los pacientes, un paciente con cáncer, o un paciente con tuberculosis, o un paciente con Alzheimer, se siente solo y no hay quien lo cobije y lo ayude, es muy difícil que él logre ciertos cambios en legislación, ciertos cambios en la actitud de la sociedad hacia estas enfermedades, y por eso es que las ONGs están llamadas a cumplir un papel cada vez más preponderante, porque las sociedades nuestras están ahí. Yo veo que tenemos una cantidad de cosas que están ahí y uno simplemente como que no se atreve a ir a cogerlas, es como un gran buffet y uno no se atreve a servirse nada, no. Nuestras sociedades, que somos nosotros, están ahí y tenemos que organizarlas para beneficio no personal, sino de la comunidad. Y eso es una de las cosas que más he aprendido yo aquí en Colombia, porque pues tenemos una cantidad de problemas, pero no por los problemas vamos a soltar el ánimo de modificar, transformar las sociedades de manera pacífica. Eso no es de violencia, no. Es entrando, vuelvo y repito, al corazón, al alma de las personas, de las sociedades donde vamos a transformar. Si nosotros nos cambiamos personalmente, con el solo ejemplo vamos a transformar también las sociedades y créanme que se puede. Hay una pequeña anécdota oí en alguna parte de que había un incendio en un bosque y todos los animales salieron corriendo, huyendo de las llamas. Y había un pequeño pájaro que bajaba, se metía en un pequeño lago, mojaba sus plumas y volaba encima de las llamas de los árboles que se estaban quemando y sacudía sus alitas y botaba goticas de agua y volvía así el mismo ejercicio. Y había un oso que lo miró y lo increpó y le dijo, oiga, pájaro, usted sí es un animal muy bruto. Usted pretende apagar este incendio mojando sus alas en agua para ir a sacudirse encima de las llamas grandes que tiene este incendio. Eso no lo va a hacer usted nunca. Y el pájaro se quedó mirándolo y le dijo con mucha sabiduría, bueno, puede que no, pero es todo lo que yo puedo hacer y lo estoy haciendo. Pero si todos podemos hacer eso, como dice el pajarito, eventualmente podríamos apagar el gran incendio. Y eso lo digo porque es que en ocasiones los problemas son tan grandes en nuestros países que nos sentimos como impotentes. Y como, ¿qué puedo hacer? No, podemos hacer muchísimo, pero tenemos que ser conscientes que el ejemplo y el entusiasmo con que hagamos las cosas son claves para lograr un éxito. Siguiente, de la otra diapositiva. Bueno, ¿quiénes deberían trabajar con una ONG para mejorar la vida de los pacientes? De antemano sabemos que el objetivo final y el cual nos une y por el cual están ustedes escuchándome hoy y yo hablando con ustedes, son los pacientes. Es la razón de ser de la medicina, es la razón de ser de las enfermeras, es la razón de ser de los voluntarios que quieren ayudar a los pacientes independiente de la afectación que tengan, independiente de la enfermedad. Así que las ONGs tienen que tener claro que el objetivo final es mejorar la vida del paciente y sus cuidadores, porque paciente y cuidador van de la mano. Y yo creo que en oncología sí que lo he vivido. Uno, si no tuviera una familia detrás de un paciente que nos ayude a los médicos a hacer mejor nuestro papel, es muy complicado. Otra cosa también importante, y se lo mencionaba Alessandra en su comienzo, identificar qué otras organizaciones tienen ideas similares, objetivos similares, misiones similares, para uniéndonos todos, y como dice el nombre de esta organización de Pacientes Unidos, United Patients, sí, la unión, y lo ha dicho hace siglos, la unión hace la fuerza. Entonces, entre más podamos unirnos y despojándonos de nuestros egos, que yo no soy más importante que tú, que tu organización es menos importante que la mía, no. Si empezamos así, empezamos mal.
Pero, ojo, los egos de los seres humanos siempre están allí. Así que tenemos que tener eso muy claro, estar muy limpios de la mente y del corazón para no entrar en esas cosas de que mi organización es más importante que la tuya, yo sé más que tú. No. La vida me ha enseñado que todos podemos aportar algo y con humildad recibir, enseñar y en todo aprender. El día que el ser humano deje de aprender, ese día es que se murió. Entonces yo creo que la vida es una escuela permanente extraordinaria. Expertos técnicos, científicos, los legisladores, yo les tengo en lo personal algo de, no decir que antipatía, pero algo como de alergia a los legisladores, a los políticos, porque pues razones igual, todos conocemos que los políticos a veces, la mayoría de veces andan pensando ellos en su propio beneficio y no en el de la comunidad. Y la política es un arte que yo creo que desafortunadamente ha quedado en manos de los politiqueros y es hora de rescatar la política como el arte de ver el bien común encima del bien personal. Entonces, ojalá personas honestas y ojalá médicos y ojalá profesores, los educadores se interesaran en la política, no en la politiquería, porque finalmente lo que transforma una sociedad es la legislación. Y si no se hacen leyes pensando en el bien de la comunidad, pues nuestros países andan como andan, medio dando pasos de ciego y haciendo cosas que lo ponen a uno muy sí, yo diría, tristes. Entonces, hay que involucrar en nuestras ONGs tomadores de decisiones, políticos en el buen sentido de la palabra, y a ellos les interesa, porque finalmente los voluntarios de las ONGs lo que le están diciendo a ellos es, mire, tenemos este problema, hemos identificado esto, queremos irnos por este lado, ayúdenos. Y él como político y como el hacedor de las leyes, le interesa eso, y no todos son así, pero se buscan y se encuentran. En todos los países hay políticos buenos, también hay muchos malos, pero también hay buenos y nos toca aliarnos es con los buenos. Como dijo el Chapulín Colorado, síganme los buenos, entonces vamos a hacer el Chapulín, vamos a rodearnos de gente buena que quiera transformar nuestros países. Siguiente. La otra, eso. Pacientes unidos. Hay que crear las oportunidades para que entre todos podamos despojarnos del ego, ya lo dije. Segundo, crear confianza. ¿Cómo es de importante entre las diferentes ONGs crear confianza? Que nos identifique perfectamente, que sea claro que lo que queremos es el beneficio de los pacientes, en todo sentido, procurándoles el mejor bienestar, procurándoles la atención adecuada y a tiempo, porque muchas veces está la atención ahí, pero se demoran 2 o 3 meses en que el paciente acceda a eso. El problema financiero, que también varía de país a país, y si hay un sistema o no hay un sistema en los diferentes países, pues también influye, y cada país tiene sus circunstancias muy particulares, que obviamente pues no podríamos en estos minutos hablar mucho de eso. Pero es importante crear confianza entre las diferentes asociaciones o ONGs que queramos trabajar en determinada dirección. Una vez que logramos eso, ustedes no se imaginan cómo se multiplican los beneficios. Aquí en Colombia tenemos la Liga Colombiana contra el Cáncer, está también Pro Familia, tenemos muchísimas, algunas inclusive públicas, pero que estamos identificados en nuestros pacientes. Y cuando todos unimos los esfuerzos y siempre pensando en el bienestar de nuestros pacientes, les garantizo que esto es un multiplicador de resultados excelentes. Así que es importante, siguiente, crear la confianza entre las diferentes ONGs. Igual, en todos los países hay asociaciones médicas, la Sociedad Ecuatoriana de Oncólogos, la Sociedad Argentina de Cardiólogos, qué sé yo, en todas partes. Y todos los médicos tienen sus propias asociaciones, no solamente gremiales, pero que también finalmente persiguen un bien social por sus pacientes. Así que todas estas organizaciones médicas, que a veces son muy celosas, hay que conocer a los médicos y saber que los médicos a veces tenemos un ego que no nos cae en el pecho, así somos, pero hay que rescatar la parte buena de los médicos. La gran mayoría de los médicos tienen en su corazón a sus pacientes. Unámonos con ellos. Venga, una ONG que no sea médica tiene un gran potencial de voluntariado, de ayudar a difundir la educación, a difundir las cosas que están en el sistema y que la gente no conoce. ¿Cómo hacer para que el sistema se ponga al servicio de los pacientes y no al revés? Entonces,
las asociaciones médicas son importantísimas, primero porque le da el soporte académico, científico, que es obviamente importante, y tenemos es que conquistarlos. Y créeme que esa es una parte que si la manejamos con tacto es fácil y nos da excelentes resultados. Siguiente. La siguiente. Similitudes, bueno, ya lo estamos hablando. Una vez que los pacientes identifican las ONGs que están ayudándolos a lograr una mejor salud, que los tratamientos novedosos estén disponibles, en eso hay una gran discusión porque que los medicamentos son muy costosos y que entonces los gobiernos tratan de evitar que eso llegue, pero yo les decía algún día a un gerente de una multinacional que en eso vamos a tener que pelear todos los seres humanos, porque finalmente la enfermedad no tiene fronteras. Y una persona que tenga una enfermedad que se pueda curar con un nuevo medicamento, pero que es muy costoso, pues la industria farmacéutica va a tener que cambiar la política, porque yo le decía que saca su compañía con tener la molécula, la inmunoterapia que va a poder curar X enfermedad, y resulta que solamente el 0.0001% de la población mundial puede acceder a ese medicamento. Eso no es un avance de la humanidad, eso no es un avance. El avance es cuando un progreso científico, tecnológico, se pone al servicio de la raza humana. De lo contrario, eso es como tener millones en un banco y no ponerlo al servicio de la humanidad. Entonces, el conocimiento, el avance tecnológico, la innovación tecnológica en salud tiene que estar para asequible a todo el ser humano. De lo contrario, fue un ejercicio inútil. No, el avance, y además, porque es que el avance de la ciencia no pertenece a un país que tenga o no dinero, no, pertenece a la humanidad. Y por eso yo en estos últimos días he estado abogando porque miremos al ser humano, la humanidad, el mankind. Es una sola, la humanidad es una sola. Y tenemos los mismos problemas, ricos y pobres, tenemos los mismos problemas espirituales y los mismos conflictos. Y en salud, pues la salud no respeta ni al rico ni al pobre, le da por igual. Entonces yo creo que ahí tenemos que en este siglo XXI comenzar a tocar la conciencia de todo el mundo para que el mundo vaya cambiando, porque tenemos que cambiarlo. Eso nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo. Siguiente. Barreras médicas que son en todas partes. A los médicos los ponen a ver 5 pacientes en una hora. Pues usted no puede atender un paciente como se debe atender en 10 minutos. Uno se demora 2 minutos saludando, preguntando 2 o 3 cosas, luego mirando laboratorios, y luego examinando, porque esa es otra costumbre que se está perdiendo. Ya los médicos no examinan, primero porque no tienen tiempo, que porque tienen que ver 5 pacientes en una hora y ya se pasaron 10 minutos, y hay que llenar una cantidad de documentos para formular algo. Entonces se está deshumanizando la atención médica y eso es terrible, porque yo creo que todo acto médico, vuelvo y lo repito, es un acto amoroso, amoroso. La palabra amor en medicina no se usa, no sé por qué, pero sí, usted coge un texto de medicina y la palabra amor no aparece, no existe. Y yo creo que esa es la base de una buena medicina. Obviamente hay que estudiar, hay que estar actualizados, hay que profundizar, hay que analizar, obviamente, eso como en todas las carreras, pero el atender a un paciente amorosamente es indispensable. De lo contrario, pues no. Dedíquese a ser radiólogo, a ver placas en un laboratorio, pero si usted tiene contacto con los pacientes, si usted es clínico, usted tiene que ser amoroso, porque la medicina, que no se dé con ese marco, se perdió el 50% de la efectividad. Entonces, cuando a uno le exige la aseguradora que tiene que ver 5 o 6 pacientes en una hora, paciente de oncología, hombre, no, lo que tú me estás exigiendo no se puede hacer, porque yo quiero atender a ese paciente como si fuera un familiar mío. Y si esa señora fuera mi mamá, ¿yo cómo la atendería? ¿En 5 minutos? No, tendría que aprender a cogerle la mano, mirarle a los ojos. Muchas veces ahorita los estudiantes de la medicina están mirando más la pantalla del computador o el famoso aparatico y miran esto y no miran los ojos del paciente. Y resulta que los ojos son, para mí, la entrada
a todo el ser, a todo el ser. Entonces, cuando yo veo a los estudiantes de medicina mirando la pantalla del computador o estos aparaticos y no están mirándole los ojos al paciente, les digo, tú sacas 10 sobre 10 en conocimientos médicos, pero te rajas en ser médico, porque el acto médico empieza por un contacto visual, y es mirando los ojos del paciente, donde uno recibe una información valiosísima. Si usted le dice, mira, tienes una enfermedad que se llama cáncer, y en ese momento el paciente aguó el ojo, se le puso vidrioso, usted comienza a recibir información valiosísima que le van a permitir a usted, posteriormente como médico, entregarle un plan terapéutico que va a ser beneficioso. De lo contrario, hemos perdido el tiempo. Así que en eso yo creo que los médicos y las asociaciones de advocacy nos pueden ayudar a convencer a todos los legisladores y a los dueños de las aseguradoras que la medicina es un arte que debe ejercerse amorosamente y con tiempo, no de afán, no de afán. Siguiente. Bueno, ya hemos hablado, creo que esto es repetición de algunas de las cosas que les he mencionado poco a poco. Cada uno en su país mirará cuáles son las asociaciones, los grupos médicos, las instituciones que pueden tener intereses comunes, identificarlos y llamarlos. Y entre todos construir lo que se llama materiales de consulta. Hay un gran déficit de información. Y obviamente la información que se genera en Estados Unidos probablemente no es aplicable para Colombia, o no es aplicable para el Brasil, o para Surinam, o para el Ecuador. Yo creo que cada país, aunque nos parecemos mucho y tenemos más cosas en común que no, son más las cosas que nos unen que las que nos desunen. Yo creo que cuando se trata de ver el ser humano como un ser integral, qué rico que cada país pudiera elaborar guías de información con el lenguaje propio, con el slang propio de cada país, porque es la manera en que efectivamente nos vamos a comunicar. Yo creo que finalmente todo este ejercicio que me mencionaba Alessandra al comienzo es comunicación. ¿Cómo hacemos para organizar una estrategia de comunicación dirigida al paciente y a sus cuidadores y a sus familias? Porque es la comunicación que yo siento que a veces patinamos, o los médicos comenzamos a hablar con un lenguaje que solamente entendemos los médicos, entonces perdimos el tiempo, o muy técnicos. No, nos toca llegar al nivel adecuado de comprensión, que uno pueda hacer un folleto informativo y que se haya puesto, se haya ensayado con la comunidad antes de darle su visto bueno, porque uno con la mejor intención puede redactar algo sobre cáncer gástrico y resulta que solamente lo entienden los médicos. Resulta que el objetivo de esa publicación, de ese folleto, era la comunidad, que probablemente a duras penas tiene una educación primaria. Entonces, eso tiene que salir de la comunidad, eso no lo podemos imponer los médicos que hemos ido a la universidad, no, tenemos que ir nuevamente a lo que llamamos la trinchera, ir a campo, hablar con la comunidad y pedirles el favor a ellos que nos ayuden, no llegar a imponerles cosas, sino no, venga, los queremos ayudar, ayúdenos a ayudarles. Y entre todos vamos a crear cosas muy interesantes. Siguiente. Importantísimo, esto ya lo había mencionado, tenemos que conquistar al cuerpo médico. Uno puede mirar qué médicos tienen esa, podríamos decir, esa vibración, y si con este me va a entender, con este no tanto, y bueno, con los que uno siente que se va a entender y que tienen como las mismas palpitaciones, bueno, esa es la persona, son las personas que uno tiene que llamar, invitarlos, y créanme que se van a sorprender de qué gran acogida pueden tener ustedes con el cuerpo médico. Puede que no con todos, pero no importa, van a conseguir más de los que ustedes se imaginen, y tiene una importancia enorme poder tener ese soporte, ese respaldo científico, porque pues para bien o para mal, los médicos siempre tienen una gran credibilidad en todas las sociedades. Desde la época de los chamanes, que eran los médicos de esa época, siempre eran respetados. Entonces el médico es un líder innato, y para tener una ONG que tenga ese liderazgo, que tenga esa respetabilidad, hay que conseguir los colegas que quieran hacer de buena voluntad este trabajo, que tiene muy buenas retribuciones. Yo creo que no tanto económicas, sino yo diría que son retribuciones espirituales que ayudan a encontrarle un sentido a la vida, un sentido a lo que hacemos, cada uno en su área. La persona voluntaria que quiere donar su tiempo,
Ahí está él recibiendo cosas que no poder explicar, que no encuentro las palabras adecuadas en ese instante, pero bueno, eso es cuestión de sentir más que de expresar. Así que los que han aprendido a dar, sabrán cómo es de rico también recibir. Siguiente. Bueno, consejos, yo dije que yo no soy nadie para dar consejos, pero yo creo que es más de lo que ya había dicho antes de salir de esta diapositiva. Yo creo que eh, busquen unirse entre todos con objetivos claros. Entonces, si quieren cáncer, listo, cáncer gástrico, cáncer de seno, porque cada enfermedad tiene sus necesidades, tiene sus circunstancias, y habrá que analizarlas todas, no podría darlas todas en ese momento, pero siempre dialogando, escuchando, aprendiendo y enseñando, pero yo soy de los que creo que uno aprende más que lo que enseña. Yo soy de los que creo que yo recibo más de lo que yo doy. Y a veces, y bueno, eso es parte de la vida y yo creo que yo, yo a mis hijos, se hace una cosa muy personal. Yo tengo 4 hijos. Y de hecho, la única herencia que les voy a dejar son 4 cosas. La primera, el primer consejo que le he dado a mis hijos, sean felices. 2, sean honestos. 3, hagan las cosas bien. Y el cuarto punto, sirvan a los demás, sirvan a la humanidad, sean sirvientes del prójimo. En el buen sentido de la palabra sirviente a veces es como un poquito dura o la malinterpreta, ¿no? Todos debemos ser sirvientes en el buen sentido de la palabra, de servir a la humanidad, al resto de la gente, porque si no, no tendría sentido la vida. Esos son 4 consejos que también se los doy a ustedes, con todo el cariño. Póngale cuidado. Muy bien, siguiente. Bueno, y para ir finalizando, creo que esta es la última diapositiva que teníamos, es cómo ha sido la experiencia mía en la Liga Colombiana contra el Cáncer. Yo soy director científico y hago parte de la junta directiva. Y obviamente debo reconocerlo que todos me ponen mucha atención, escuchen. La parte médica pues tiene clarísimo cuál es el rol de la parte médica. Yo no me meto en la parte administrativa ni en la parte de divulgación, sino en la parte médica. Pero acepto que el director asistencial, el financiero, es tan importante o más que yo, el que está metido en comunicaciones igual. Entonces todos hacemos un gran equipo para que la liga cumpla con su misión y su visión que tiene desde hace 60 años. Ahora, la liga, como les dije anteriormente, tiene una historia de 60 años, es respetada, tenemos 32 seccionales a lo largo y ancho de Colombia, desde la frontera con Venezuela hasta con la frontera en el Ecuador, y tenemos muchas voluntarias, la mayoría mujeres, que donan su tiempo y su experiencia para ayudar a un paciente con cáncer. Y la ayuda para un paciente con cáncer es muy bonita. Y el mejor pago es una sonrisa. Y uno ve a una señora que se le acerca y le da la mano para ayudarlo a subir a la camilla. Solo preguntarle, ¿cómo amaneció usted hoy? Mirarle a los ojos y preguntarle a otro ser humano, ¿cómo amaneciste hoy? Ese ser humano dice, hey, este otro ser humano que no tiene nada que ver conmigo está interesado en cómo amanecí yo. Y ahí viene una sonrisa. Y es la sonrisa y una mirada lo que yo considero la llave para abrir los corazones y tratar de ayudarnos todos con todos, no solamente en salud, sino en aprender a vivir. Y la liga en Colombia tiene esa particularidad, nos respetan enormemente. Hay un pronunciamiento de la liga y la gente la oye con respeto. Y eso se ha construido año tras año, eso no es de un momento a otro, haciendo las cosas bien, desinteresadamente, y creo que todavía tenemos muchas cosas por hacer, pero como el pajarito lo estamos haciendo. Y le comparto la última experiencia. En Colombia, el cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública, como puede ser en todo el resto de América Latina. Y apareció la famosa vacuna contra el virus del papiloma humano, y tuvimos los primeros años fue un éxito, tuvimos vacunación del 95% de la población que era objetivo de vacunación,
Luego pasó un problema en una pequeña ciudad que unas niñas que se enfermaron y le echaron la culpa a la vacuna que no tiene nada que ver. Y nuestro programa, que era bandera y era ejemplo a nivel mundial, se vino a niveles de África. Estamos con un porcentaje de vacunación menos del 10% cuando lo tuvimos en el 95%. Entonces, ¿la Liga qué hizo? Es un ejemplo de colaboración exitosa. La Liga lideró la creación de una cosa que se llama la Mesa de Concertación. Y llamamos a las diferentes asociaciones científicas que tenían que ver con el tema del cáncer de cuello uterino, ginecología, obstetricia, colposcopia, etcétera. Llamamos a Profamilia, llamamos a la Academia Nacional de Medicina. Obviamente, una labor muy estrecha con el Ministerio de Salud, por supuesto, al Instituto Nacional de Cancerología, el American Cancer Society también. Y entre todos hicimos esto que llamamos la mesa de concertación. Y esta mesa de concertación ha movido campañas a lo largo y ancho y estamos en el proceso de recuperar nuestro programa, que estaba pues muy mal, pero es gracias a este tipo de iniciativas como la mesa de concertación que lidera la Liga, que esperamos que se pueda convertir en un futuro, un ejemplo para otros países que puedan tener situaciones similares. Así que ese es un ejemplo de cómo la Liga está liderando cuestiones que van dirigidas, en este caso, a la mujer colombiana, porque la vacunación contra el virus de papiloma es un gran paso de la humanidad, prevenir un cáncer que todos los años mata más de 250.000 mujeres de una enfermedad que hoy en día sería prevenible. Así que no hay disculpa para que una mujer colombiana se nos muera de cáncer de cuello uterino y sin embargo se nos mueran 2.000 cada año. Eso hay que cambiarlo, pero hay que meterle entusiasmo, hay que meterle sí, entusiasmo. La palabra entusiasmo, ya para ir terminando, que yo me emociono hablando de esto, la palabra entusiasmo viene del griego. Entusiasmo en griego se pronuncia en teos, en es del interior y Dios es Dios. Entusiasmo es sintiendo a Dios. ¿Y qué es Dios? Yo no sé qué es Dios, pero uno siente algo muy especial. Sea el amor, sea, no sé. Todo lo que hagamos con entusiasmo nos saldrá muy bien. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Castro. Y con las preguntas que están entrando, creo que los oyentes han sido muy motivados encima de su expertise médico, pero también en su habilidad de motivar y hablar con una de la parte humana de ser médico y ser paciente y también trabajar con pacientes. Como todos nosotros sabemos en la línea, cuando trabajamos con la comunidad médica como ONG, muchas veces los médicos creen que o estamos tratando de reemplazar su trabajo, entonces estamos entrando como mini expertos y eso se los pone nerviosos. Y otra barrera es que quizás algunas veces ellos creen que estamos tan desorganizados que estamos perdiendo su tiempo. Y por eso estas recomendaciones de las estrategias de involucrar a la comunidad médica con identificación, creación de materiales de consulta para los médicos para que entiendan nuestra organización y lo que queremos lograr hacer reuniones cortas y efectivas y crear un marco formal para el trabajo con médicos es sumamente importante. Como vemos con la experiencia que el doctor ha tenido con la Liga Colombiana, ellos han podido hacer eso con doctor Castro, pero yo sé que muchas otras personas no han tenido esa experiencia con la comunidad médica y muchas veces con sus esfuerzos de advocacy entran sin el voz del médico que muchas veces, en un cierto sentido, es un voz de expertise. Y si no hacemos advocacy con el voz de expertise, el voz académico que puede proveer, como mencionó doctor Castro, y se ve que él es un doctor que se nació como advocate, puede ser que los tomadores de decisión no lo van a tomar muy en cuenta lo que nosotros estamos pensando y tratando de hacer. Y creo que también con las cosas
las barreras que compartimos con médicos, como que nuestros pacientes no tienen tiempo suficiente con los médicos, que los médicos muchas veces faltan recursos o recursos de medicamento o recursos de equipo, esos pueden ser también puntos de advocacy que nosotros podemos compartir. No solamente deberíamos pensar en nuestra enfermedad, pero también pensar en cómo está tratado todos los pacientes en nuestros países. Y si es 5 minutos con un médico, eso es muy frustrante para el médico, es muy frustrante para el paciente y sus cuidadores y para nosotros también. Entonces, esas son algunas ideas que podemos pensar de hacer algo conjunto con la comunidad médica. Me gustaría leer algunas de las preguntas que siguen entrando. Tenemos muchísimos, espero que podamos responder a todos, pero si no, vamos a ir respondiendo a las preguntas en manera escrita. Nancy Ortiz, una buena amiga de Chile, una colega muy importante en Chile, dice que en Chile, a través del Foro Nacional del Cáncer, hemos logrado reunir a todos los sectores nacionales, autoridades del gobierno, parlamentarios, universidades, sociedades científicas y organizaciones de pacientes. Ya nos hemos reunido en 2 oportunidades en el Congreso Nacional y hemos tenido masiva concurrencia, gran aceptación y compromiso de todos. Ahora empezamos con las comisiones de trabajo y ha costado tener asistencia al trabajo concreto. ¿Cómo romper, y eso es la pregunta del doctor Castro, cómo romper esa inercia de pasar del compromiso inicial al trabajo conjunto y concreto? Bueno, saludos para Nancy en Chile. Yo creo que el sistema de salud de Chile, si mal no recuerdo, es el que dio inicio al sistema que tenemos en Colombia, así que podemos tener muchas cosas en común. La experiencia que yo tengo, y pues eso varía de país a país, y uno reúne un grupo de personas para un determinado proyecto, objetivo. Y como digo yo, para el día de la foto vienen todos, para la foto vienen todos. Se toman la foto y quedamos 5 personas. Eso es lo normal. Y eso no tiene que hacernos sentir mal. Así somos. Entonces, yo con esas 5 personas, los llamo los apóstoles, los que quedan ahí, los llamo. Digo, mire, para la foto vinieron 100 personas. Y miremos cuántos estamos. Somos 5. Listo. Esos 5, si estamos convencidos de lo que queremos hacer, lo vamos a hacer. Y cuando mostramos lo que se logró trabajando 5, vuelven los 100 para la otra foto. Para la foto vienen siempre 100 personas. Para el trabajo, donde hay que meterle el hombro y no desfallecer, son 5. Y eso hay que metérselo en la cabeza, que así es. No hay que angustiarnos. Pero buscar los famosos 5 apóstoles. Búsquenlos, los van a encontrar. Y finalmente, la mejor recompensa es mirarnos los ojos entre los 5 y sonreír con cierta picardía y decir, lo hicimos. Búsquenlo, busquen los 5 apóstoles. Sí, y otra idea, Nancy, es que durante esas reuniones de compromiso, quizás ustedes pueden crear como roles escritos, que el compromiso no solamente es a la causa, pero a casi una descripción de puesto, ¿no? Es que ustedes van a comprometer a ciertas horas en este rol, que cada persona entiende su rol dentro del compromiso, porque ustedes van a tenerlo por escrito y con anticipación, que el primer martes de cada mes vamos a reunir y esperamos que ustedes estén ahí para hacer 1, 2 y 3. Muchas gracias. Hay otra cosa que quería compartirle a Nancy también. No sé cómo serán las circunstancias en Chile, no deben ser muy diferentes. A mí me pasó aquí en Colombia una vez que estábamos con el problema del cáncer de cuello uterino y necesitamos impactar, necesitamos que alguien se pusiera la camiseta, como decimos nosotros. Y me llegó la información que una persona de mucho dinero, un empresario, la mamá, le habían encontrado cáncer de cuello uterino. Entonces yo fui y hablé con él y le dije, obviamente esto hay que manejarlo con toda la delicadeza del caso, no vamos a hablar de tu mamá, pero tú podrías ayudarnos en esto.
Mire, eso, el hecho de haber tenido a alguien de la familia con esta enfermedad fue un compromiso espiritual que todavía lo mantiene. Entonces hay que buscar, y no es que uno que se quiera alegrar de que un familiar tuvo cáncer, no, pero hay que buscar esas motivaciones. Y yo me he dado cuenta que cuando alguien de la familia tiene una enfermedad como el cáncer, o cualquier enfermedad, pero más el cáncer, más que las otras del cáncer, eso mueve ya muchas fibras emocionales y es el momento para llegar y con mucha delicadeza, obviamente con mucho cariño, mucho afecto, decirle, mire, este problema que tiene su hermano, su mamá, su hijo, eso no es tampoco tan infrecuente. Y hay muchas personas que no tienen las facilidades que tú tienes por cuestiones de la vida y queremos nosotros como ONG ayudar a estos niños, por ejemplo, niños con leucemia. Es un tema fácil entre comillas, de buscar gente que se quiera comprometer con los niños con enfermedades malignas. Pues son niños y quién no se conmueve con un niño. Pero los adultos también. Entonces, yo creo que es como ir a buscar los apóstoles para pegarles en el corazoncito, decir, venga, ayúdennos, nosotros queremos ayudar, pero necesitamos que todos nos ayudemos mutuamente. Y funciona. Sí. Ok, entonces hay varias preguntas sobre los médicos que no tienen tiempo o se mandan a las personas enfermas a psiquiatras porque creen que tienen problemas que son más, bueno, mentales. Entonces la pregunta viene de Honduras. ¿Qué hacer con los médicos especialistas? Atienden la patología, pero hay un momento que lo hacen sentir que todo es mental y lo mandan a psiquiatra. Y que y lo que uno que lo que uno siente es enfermo. Bueno, no me atrevo a hablar mucho del caso particular porque no lo conozco. Eh, Suele pasar que los médicos cuando no tienen tiempo y ven que hay una persona que está deprimida por el diagnóstico, angustiado, que como no tienen tiempo, entonces pum, van del psiquiatra. Y uno entendería que pues, es por cuestión de falta de tiempo. Y la experiencia mía es que yo no soy psiquiatra, eh, pero y obviamente si hay una patología psiquiátrica, eso es del manejo del psiquiatra, o sea, hay una patología psiquiátrica. Pero muchos de los pacientes que son remitidos a psiquiatría son pacientes que lo que requieren es una terapia de apoyo. Yo utilizo más los psicólogos que los psiquiatras, pero los psiquiatras los digo cuando hay que formular algún fármaco antidepresivo, pero las psicólogas, aquí en Colombia hay un movimiento de psico-oncología que está cogiendo bastante fuerza y creo que en Argentina, de hecho hoy tenemos un simposio de psico-oncología aquí en Bogotá y hay una psicóloga que viene de Buenos Aires con una gran experiencia. Entiendo que en Chile también. La psico-oncología la estamos utilizando muchísimo. A mí me da más resultados que la psiquiatría. Son como más humanos. De hecho, cuando uno le dice a un paciente te voy a mandar donde el psiquiatra, inconscientemente piensa que uno está diciendo que están locos, y obviamente no es así. Pero la palabra psiquiatra, si uno le dice al familiar, a tu mamá la voy a mandar donde el psiquiatra, lo miran como si uno estuviera diciendo que la mamá está loca, cosa que no es. En cambio, la psicología me parece que lo hace entender muy bien, siempre y cuando no haya que formular algún fármaco, y tienen el tiempo y el afecto. Eh, yo me entiendo bastante bien con psico-oncología, con las psicólogas más que con los psiquiatras. Algunos los envían del psiquiatra cuando son cosas ya serias o que ha habido intentos de suicidio, cosas de esas. Oye, eso ya se pasa del campo de la psicóloga y prefiero del psiquiatra. Pero yo creo que los médicos, los oncólogos, somos también humanos y nos da, como decimos aquí, nos da cosa enfrentarnos eso, al dolor. Y como nos hacemos los tontos y mejor que lo mire el psiquiatra. Pero yo creo que es porque falta el tiempo y poder encontrar, yo lo digo por experiencia personal, en el buen sentido de la palabra, el gozo de poder entablar comunicación con otro ser humano y saber que uno sin ser psiquiatra, solamente con afecto, con interés, es mucho lo que puede uno ayudar a esa persona y a su familia, porque es que el cáncer no solamente es de la paciente, afecta a todo el grupo familiar. Sí.
sí. Buen punto y también esa idea de que hay un estigma contra personas que necesitan apoyo emocional en todo el mundo. Entonces eso es muy común. Hay una otra pregunta que viene de Centroamérica. En nuestro medio sucede que los médicos que trabajan en el Seguro Social y otras instituciones públicas, específicamente en el área de oncología, optan por no involucrarse con las organizaciones de pacientes y atribuyen el hecho a que se verán afectados o serán sancionados por la institución para que la que trabajan. ¿Cómo hacer cambiar ese pensamiento? Bueno, esa pregunta viene de qué país? De Honduras también. De Honduras también. No crea que aquí en Colombia no hemos tenido ese problema. Sí, lo hemos tenido, pero hemos fortalecido los grupos de pacientes. Y los grupos de pacientes hoy en día son muy poderosos y se han organizado de tal manera que pelean por sus derechos. Y aquí tenemos en nuestro sistema judicial una cosa que se llama la tutela, que creo que solamente existe en Colombia, que la ley respalda al paciente. Y hay una serie de, de hechos judiciales que permiten poner la ley a jugar a favor del paciente y funciona muy bien. Pero pues esto es aquí en Colombia. Yo creo que eso es una cuestión que esa es la razón de ser de los advocacy. Los pacientes, y como dice United Patients, pacientes unidos. O sea, los pacientes tenemos que volver a hacerlos, meterles en la cabeza que ellos tienen un gran poder. Están luchando por su salud, que es un derecho fundamental. La salud no es algo que el Estado nos regale, no, es un derecho humano. Entonces, hay que fortalecer ese convencimiento, hay que creer en eso, luchar por eso, y de manera pacífica. Yo nunca he sido violento, pero luchar no es violencia, no, luchar es hacer grupo, y entre más estemos unidos, entre más demostremos a los políticos lo que somos capaces de hacer como grupo organizado, como ONG, por X motivo, eso, a medida que eso se va fortaleciendo, se va ganando confianza, se va ganando respeto, llega un momento que esa fuerza de la comunidad, esa fuerza comunitaria, tiene un poder enorme. Y cada país tiene sus cosas. Nosotros aquí tenemos una institución que se llama la Defensoría del Pueblo, la usamos y vamos y protestamos y pasamos edictos y pasamos comunicaciones que las vamos a divulgar a la prensa. La prensa es otro tema que daría para otro seminario. Cómo hacer para que los medios, tanto de televisión, radio y escritos, vean a las comunidades de los pacientes como algo que merecen ser tenidos en cuenta, darles los espacios para que comuniquen, porque muchas veces los medios se cierran y no se abren. No, hay que ir a ellos, a la televisión, a la radio, y hablar con los comunicadores, con los periodistas, decirles, venga, mire, usted el día de mañana usted también puede ser paciente, ayúdenos. Y yo he encontrado, diría, una mayor aceptación de lo que yo pensé inicialmente, pero nos toca aprender a comunicarnos con los comunicadores. Sí. Y otra cosa es que para empezar, ustedes deberían encontrar solo un médico campeón. No, tienen que conquistar a una persona dentro de la comunidad y ya poco a poco, ya cuando tiene un líder, un campeón dentro de las sociedades médicas y la comunidad, poco a poco van a ver que los otros también van a empezar a trabajar con ustedes también, si ustedes hacen buen trabajo y representan a los derechos y las necesidades de pacientes. Fernando Romanelli de Argentina tiene una pregunta, bueno, un cumplido de una pregunta. Excelente webinario y muchas gracias al doctor Castro. ¿Cómo considera que puede solucionar el inconveniente de la falta de tiempo disponible para la atención al paciente por parte del médico? Excelente pregunta, Fernando, y yo quisiera tener la respuesta. Yo he utilizado esta estrategia y, por ejemplo, en la organización que yo trabajo, nos dijeron que había que ver 6 pacientes por hora. Dije, perdón,
6 pacientes de oncología por hora, o sea, 10 minutos por cada paciente. Inadmisible. Inadmisible. Y fui a hablar con los directores de las aseguradoras y les dije, mire, para que ustedes entiendan, ustedes tienen que ponerse en el papel de que ustedes fueran pacientes. Por un instante, piensen cómo quisieran que los atendieran. Entonces llegamos a logramos que pacientes de primera vez íbamos a darles 35 minutos. Paciente de primera vez, que ojalá fuera más, pero bueno, dimos 3 veces el tiempo que tenían asignados inicialmente, y a los controles le estamos dando 20 minutos. Entonces, que no sé qué, que es que la cuestión financiera, siempre sale la cuestión financiera, pero aquí lo que hay que mirar no es la parte financiera, sino la parte humana. Entonces, con la premisa que la salud es un derecho fundamental de todos los seres humanos, ese es el gran marco para seguir discutiendo. Es un derecho fundamental, como la educación. Entonces, muy bien, la salud es un derecho fundamental. Para obtener la salud, que no solamente es la ausencia de la enfermedad, listo, muy bien, ¿qué tenemos que hacer para que un paciente que ya perdió su salud la pueda recuperar? Lo primero es un trato humano. Y el trato humano no se puede dar en 10 minutos. En 10 minutos no puedes ¿cuánto se demora una persona en quitarse la ropa para que uno lo pueda examinar? 5 minutos y otros 5 para vestirse. Entonces, no, uno tiene que ir con el caso clínico escrito y decirle con un reloj. Vamos a ver cuánto te demoras tú en desvestirte, cuánto quisieras tú que te saludaran, que te preguntaran por tu hijo, por tu esposa, luego analizar los estudios. Y eso no se puede hacer a la carrera. Del afán no queda sino el cansancio, le decía yo al gerente. Y bueno, obviamente ellos tienen su parte financiera, que pues también habrá que entenderla, pero eso se va llegando a ciertos acuerdos y finalmente uno termina dándose cuenta que la comunidad comienza a mirar en tal empresa o en tal aseguradora me atiende mejor que en tal otra. Y a medida que eso va calando, las cosas van cambiando. Pero toma tiempo y mucha paciencia, perseverancia, Fernando. Y Fernando, otra cosa, eso sería un excelente tópico para advocacy en Argentina, Brasil, cualquier país en América Latina, entre la comunidad médica y los grupos de pacientes, que crean una campaña, crean un esfuerzo de advocacy para que los médicos tienen más tiempo con pacientes. Eso es algo que directamente afecta al cuidado del paciente, y mejora la vida del médico y del paciente, y eso sería una linda idea de involucrar a la sociedad médica, pero también a ampliar nuestros mensajes fuera de algunas patologías y a la vida del paciente en total. Vamos a tomar otras 2 o 3 preguntas. Tenemos un montón y entonces muchísimas gracias a los que están mandando preguntas. Para los que no podemos responder, vamos a hacer respuestas por escrito, ¿ok? Entonces, hay una pregunta aquí, hay 2 preguntas de enfermedades raras, entonces me gustaría leer una pregunta que creo que puede servir para los dos. Entonces, ahora tengo. Somos una enfermedad rara, vasculitis en sus diferentes tipos. Nos ha costado mucho hacer que las autoridades de salud tomen conciencia sobre integrar esta enfermedad en los programas de salud en Chile. Ni siquiera nos ha codificado. Necesitamos mucha información sobre tratamientos, en especial sobre los de biológicos y su efectividad en nuestro tratamiento. Las autoridades no los consideren efectivos. ¿Podríamos como fundación acceder a estudios en Colombia y otros países de Latinoamérica? ¿Con quién nos contactamos? Es urgente para nosotros. Gracias, Jimena Romo. La pregunta es, ella se refiere a enfermedades raras, me imagino que son el sinónimo de enfermedades poco frecuentes, asumo sí, yo. Exacto. Sí. ¿A qué enfermedad se refiere la amiga de Chile? Vasculitis de diferentes puntos. ¿Vasculitis qué? En sus diferentes tipos. Sí. Ok. Normalmente las vasculitis son enfermedades autoinmunes y eso, el área del cuerpo médico que está más metido en eso son los reumatólogos. Los reumatólogos son los que más manejan este tipo de
de enfermedades de la vasculitis. Y lo que nosotros hemos visto acá es, no sé, Chile debe ser similar. Hay una serie de medicamentos nuevos que para que lleguen a ser distribuidos en Chile tienen que pasar por una agencia como la FDA chilena, aquí en Colombia se llama el INVIMA, y cada país tiene su agencia regulatoria. El primer paso es que esa agencia regulatoria o el laboratorio que produce el laboratorio presente la evidencia ante la agencia regulatoria nacional para que le dé el visto bueno. Una vez que la agencia regulatoria nacional chilena le dice si este producto es bueno para estas vasculitis, qué sé yo, se podría formular, de lo contrario es muy difícil. Así que lo primero es identificar cuál es el medicamento o el biológico que ella me está mencionando, saber quién la produce, el Roche, el Bristol, no sé cuál, el laboratorio, ponerse en contacto con ellos y decirle, mire, ¿por qué no han traído ustedes este producto a nuestro país? Entonces dirán, bueno, porque es muy costoso traer la licencia, no sé qué disculpa tendrán. Pero normalmente eso se puede obviar. Y la otra cosa, pero esto es un proyecto, esto no te va a solucionar el problema ya para la paciente que nos habla de Chile. Estamos tratando a través de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, hacer una especie de banco y una especie como de pacto, de agreement con todos los países latinoamericanos a través de la OPS para ese tipo de circunstancias muy especiales de enfermedades raras o poco frecuentes que tienen medicación que además son costosísimas. Hay una enfermedad que en todos los países hay pocos casos, pero hay que es la enfermedad de Gaucher, es una enfermedad de metabolismo y de depósito que el tratamiento hay una droga que funciona, pero es carísima, carísima. Sin embargo, pues aquí en Colombia la cubre el sistema y tiene identificados los pacientes y las familias que tienen esa patología. Pero yo creo que es cuestión de mirar qué droga es, quién la produce, hablar con el laboratorio para ver si ya hizo todo lo que llama el paperwork, el papeleo administrativo para que sea autorizado en el país. Y una vez que la Agencia Regulatoria Nacional le ha dado el visto bueno, es más fácil pelear, es más fácil abogar por eso que si no tiene la licencia para que ese producto sea distribuido en Chile. Ok, gracias. Eso es un proceso, sí. Y esa recomendación de lo que ustedes están haciendo con el OPS sí, es importante también. Faltamos algunas preguntas, pero vamos a responder por escrito. Entró también una invitación a presentar en un congreso en Argentina, entonces voy a compartir ese con el doctor para ver si tiene tiempo y me imagino que tiene gana, es el tiempo que siempre falta. Y hay algunos pedidos también para el PowerPoint, las láminas. Entonces, como siempre, esas láminas y la presentación en total, hacemos un video y ponemos bajo la parte webinario en pacientesunidos.org. Entonces ahí ustedes van a tener toda la presentación, las láminas y también las preguntas y respuestas. Entonces creo que eso va a ayudar para los que han asistido y quieren compartirlo y para los que desafortunadamente no pudieron asistir. Entonces, doctor Castro, en primer lugar, me gustaría agradecerle por su humanidad, que muchas veces nosotros que trabajamos con grupos de pacientes sabemos que médicos por falta de tiempo o por otras razones, que es difícil ser médico y ver personas que son enfermas día tras día, no tienen esta humanidad o han perdido por tiempo. Y es una bendición que la Liga Colombiana tiene un asesor médico como usted, que no solamente tiene esa humanidad, pero también tiene ese alto conocimiento de oncología, alto conocimiento del sistema de salud y del pueblo y los desafíos de pacientes en Colombia. Yo creo que estoy hablando para todos, que estoy recibiendo comentarios y comentarios de felicitaciones. Gracias por su toque humano y por la
la gana de mirar a los pacientes en sus ojos, que muchos médicos o se pierde o nunca han hecho. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por el trabajo que has hecho, está haciendo y que se va a seguir haciendo. Y muchísimas gracias también a los 87 participantes que tenemos en ese webinario. No hemos perdido ninguno en esa hora. Entonces, felicitaciones a usted por un excelente webinario y a los asistentes por asistir y quedar pendiente a tus comentarios y palabras. Alejandra, ¿puedo pedirle un favor? Sí, Que señor. me permite desde aquí de Bogotá aplaudirlos a ustedes que estuvieron Ya, toda una hora. gracias, gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes y seguimos con estos webinarios. Vamos a hacerlos como siempre mensuales y ahora ustedes van a tener este paquete de herramientas que se puede explicar muchos de los temas de advocacy e incidencia pública y vamos a seguir a tener esos expertos. Y si tenemos a tocar a doctor Castro de nuevo para más apoyo, estoy completamente convencida que él va a encontrar tiempo en su agenda para ustedes. Muchísimas gracias, Prometido. doctor Castro. Gracias. Chao, Bueno, buen día. chao. Bueno, me despido. Muchas Sí, gracias a todos. Cristian, Alessandra, gocé mucho poder comunicarme con los amigos de Latinoamérica. Dios los bendiga, que sigamos haciendo algo por la humanidad. gracias. Listo.